Es un gusto estar nuevamente con ustedes desde nuestro canal CNC Medellín. El día de hoy hablaremos sobre un tema muy importante y que en cualquier momento ustedes lo van a necesitar, y es el derecho fundamental de petición. Para hablar sobre este tema tenemos al doctor Germán Guerrero. Doctor Guerrero, ¿cómo se encuentra el día de hoy? Muy bien, muchas gracias Stephanie por esta invitación, y al canal CNC muchas gracias también por permitirnos llegar a todos sus hogares con los temas que son importantes, todo el contexto legal. Y es un tema que se mantiene pues como muy actual cada día, porque ¿qué colombiano no ha tenido que desarrollar un derecho de petición en su vida? Digo que la mayoría de los colombianos, cualquier solicitud ante una entidad privada o una entidad pública, pues lo ha desarrollado. Entonces ese será el tema del día de hoy. Bueno, doctor Guerrero, hablemos sobre lo importante. ¿En qué consiste el derecho de petición y ante quién se puede realizar? Bueno, el derecho de petición es una herramienta poderosa que se puede desarrollar de forma verbal o escrita ante una entidad pública o ante una entidad privada. En esa solicitud que se puede adelantar o que se puede desarrollar o realizar, se podrá, por ejemplo, solicitar documentos, se podrá solicitar, por ejemplo, información. Se podrán elevar hasta grados de consulta a las entidades públicas, por ejemplo, el Ministerio de Defensa, al Ministerio de Salud, se le pueden hacer consultas. Y está consagrado, establecido en el artículo 23 de la Constitución Política, por lo que quiere el rango de derecho fundamental. De tal forma que el desarrollo de ese artículo 23, que es constitucional, se encuentra en la Ley 1755 del año 2015. Y por ejemplo, esta Ley 1755 del año 2015 consagra unas formas en las que se podrían entrar a presentar las peticiones y también la reserva legal de documentos. Como por ejemplo, yo no podría ir a solicitar, por ejemplo, su historia clínica. Es un documento reservado, solamente el titular de la información podrá solicitar su historia clínica a un juez de la República. Por ejemplo, yo no puedo solicitarle al Ministerio de Defensa en un derecho de petición como ciudadano colombiano, como persona, solicitarle: oiga, señores Ministerio de Defensa, indíqueme qué operaciones van a desarrollar en todo el año 2022, operaciones de seguridad y que tienen que ver con la estabilidad de la nación, la seguridad y estabilidad de la nación. No me van a indicar, porque hay una reserva en esa información. Pero hay ciertos documentos y solicitudes y trámites que sí se pueden solicitar. Por ejemplo, solicitar vía derecho de petición a una empresa que me diga las razones por las cuales no me han hecho la liquidación del contrato de trabajo, ¿sí? Manifestándole que, por ejemplo, se terminó la relación contractual, que han pasado 1, 2, 3, 4 meses y no me han liquidado, y que por favor esta es la cuenta y que presenten la respectiva liquidación. Es decir, yo puedo hacer una solicitud por vía derecho de petición respetuosa ante un ente público o privado en el cual yo me encuentre en un estado de subordinación o indefensión. Esta empresa es a tal punto tan grande y tan poderosa que yo me encuentro en un estado de subordinación. Por ejemplo, un particular versus una gran EPS solicitando la entrega de un medicamento. Pues la EPS es una gran empresa, tiene un pool de abogados, pero usted por vía de derecho de petición puede solicitar que le entreguen una documentación o que le entregue directamente unos medicamentos que desde hace rato fueron establecidos bajo un concepto médico, precisamente médico de esa EPS, y que no se los han dado y que son necesarios para usted poder conservar un óptimo estado de salud. Ellos tendrán entonces 15 días hábiles, según esa Ley 1755 del año 2015, para poderle responder. Y es importante que los colombianos conozcan que esta respuesta tiene que ser de fondo. Si yo le pregunto por A, me tienen que responder sobre A. No se puede. No me van a responder en otras cosas o con evasivas, porque si me responden con evasivas o simplemente no me responden dentro del término legal, puedo interponer una acción de tutela para que un juez obligue a la entidad a responder, no para que un juez obligue a la entidad a que le dé la razón a usted. Es diferente, porque yo puedo decir y solicitar algo, pero si la entidad no me responde, entonces estaría violando el derecho fundamental de petición, y el juez de la República los puede obligar a que contesten, no a que digan lo que yo quiero escuchar, porque lo que yo estoy haciendo no es una solicitud. Y si aún así la entidad se niega, podría acudir hasta un incidente de desacato. Es decir, podría haber una sanción económica, podría haber una multa como tal,
hasta de pronto una privación de libertad por unos días del representante legal de la entidad. De tal forma que es una herramienta poderosa el derecho de petición que permite a un particular que de pronto no tenga los grandes recursos y poderlo hacer de forma verbal o escrita, una petición a una gran entidad en la cual uno podría estar hasta subordinado. Piénsese, por ejemplo, la petición desarrollada por escrito de un patrullero a la Dirección Nacional de la Policía, manifestando las razones por las cuales solicita un traslado del puesto en el que se encuentra laborando, dado que ha recibido en los últimos 3 meses 2 atentados contra su humanidad y que, si bien es cierto, es un servidor público y estará donde la institución lo manifieste, el riesgo disminuiría si fuese trasladado a otra entidad. O, como él está subordinado a la institución, por ejemplo, que solicitar las colillas de pago, a pagaduría, que por favor le manifieste o le entregue o le informe las razones por las cuales no le han seguido haciendo retenciones económicas en su sueldo, no obstante que ya haya terminado de pagar una libranza, ¿sí? Entonces es una herramienta poderosa que nos permite hacer una solicitud y obtener una respuesta a esa solicitud sin evasivas dentro de los términos legales. De hecho, es una de las herramientas que dentro de la Administración de Justicia, dentro del compendio legal de normas, tiene una respuesta rápida, oportuna. Y muchos colombianos dicen, no, pues es que yo no sé hacer un derecho de petición, ¿será que yo necesito abogado para eso? Pues la respuesta es que no necesitan abogado. Dependiendo de la importancia del asunto, sería recomendable o aconsejable contratar a un abogado. ¿Quién más que el abogado para solicitar efectivamente todo lo que se podría entrar a solicitar? Por ejemplo, una persona que sufrió un accidente y la EPS está respondiendo económicamente. Cuando digo económicamente, es decir, con las cirugías, con los medicamentos, con los tratamientos posoperatorios, etc. Y entonces, por ejemplo, la persona solicita entonces que se le entregue una medicación que la tenían que dar el día tal, pero que no hasta ahora no la han entregado y que le está afectando por consiguiente la salud, porque si un médico receta que usted se tiene que tomar X o Y medicamento todos los días a tales horas del día y usted no lo hace, entonces obviamente su salud no va a verse recuperada en la misma forma en que lo hubiese hecho si hubiese tomado los medicamentos a tiempo. Entonces la persona solicita simplemente medicamento. Pero si un abogado hubiese hecho la petición, hubiese sido conocedor de que para ese caso en particular también pudo, por ejemplo, haber solicitado una silla de ruedas, ¿cierto? Haber solicitado que la EPS le envíe un médico a casa para que le haga los tratamientos, creo que se llaman fisioterapéuticos, para recuperar nuevamente la movilidad en ese miembro que se vio afectado por el accidente. Claro. Es decir, podría tener como un mayor alcance conforme a la norma todo lo que tiene que ver con Ley 100, las obligaciones de las EPS, para que entonces en ese orden de ideas se puedan hacer las solicitudes lo mejor posible, pero no necesita abogado, un particular común y corriente lo puede hacer. Y no necesita ser ciudadano. Para ser ciudadano, ¿qué requerimos? La emancipación legal, 18 años. A los 18 años soy ciudadano, pero un menor de edad podría adelantar una petición. De hecho, hace poco salió noticias que un menor de edad había solicitado el traslado de sus 2 padres, ambos policías, y que solicitaba el traslado de los 2 padres por vía de derecho de petición, que porque los 2 padres estaban alejados de él, y el niño creo que vive en Bogotá. Y le solicitó a la institución, y la institución le dijo que no, y tutelaron, y el juez dijo que sí. ¿Sí? Entonces es importante, mire, un niño menor de edad, luchar contra una institución tan grande como la Policía Nacional, jurídicamente hablando, ¿no? Y haberles ganado. Entonces es una herramienta poderosa, sí, que mucha gente dice, no, es que una petición, eso es como mucho, me acuerdo el concepto una vez de un médico que me decía, la gente cree que el acetaminofén es lo más malo, sirve de algo, y las peticiones aquí está demostrado que sirve de algo, y permite que una persona, por muy inferior que se considere, que aquí no hay ningún inferior, pero por muy inferior que la gente dice, no, es que yo cómo voy a luchar contra tal entidad, pues vea que pueden dar resultados.
Y mucha gente se podrá preguntar, venga, ¿y eso cómo se puede elaborar? Exacto. Pues es muy sencillo, ya. Usted puede, la misma ley 1755 del año 2015 consagra como, pues como unos preceptos, ¿cierto? ¿Qué debe de contener? Eso, ¿qué debe contener? Pero palabras más, palabras menos podríamos decir. Obviamente hay que encabezarlo. Señores, por ejemplo, Policía Nacional de Colombia, Procuraduría General de la Nación, Fiscalía General de la Nación, empresa de Pepito Pérez SAS, cualquier entidad que corresponda, pero ya hemos dicho públicas o privadas, en su despacho. Asunto, pues entonces en el asunto vamos a colocar exactamente qué es lo que yo estoy pidiendo. Por ejemplo, entonces el asunto va a ser a una central de riesgo, una empresa poderosa, Datacrédito, Trasuni. Asunto, solicitud de eliminación de reporte negativo. Entonces me presento, Germán Guerrero Martínez, ciudadano colombiano, mayor de edad, identificado con cédula tal, o si es un menor, entonces identificado con NUIT tal. Y podría manifestar ahí seguidamente, o más abajo en notificaciones, podría manifestar que conforme a la ley 1755 del año 2015 y en el artículo 23 de la Constitución Política de Colombia, se permite respetuosamente solicitar a la entidad que se elimine el reporte negativo, o en el caso del tránsito, que se elimine la multa por caducidad o por prescripción, o porque esté mal notificada, o en el caso de la policía, entonces solicito respetuosamente se analice la posibilidad de un traslado del ente o del municipio en el que me encuentro laborando. Sí. O en el caso de servicios públicos, solicito respetuosamente se analice las mediciones que han estado desarrollando y los cobros conforme a dichas mediciones, puesto que en el lugar en el que habitaba no habito hace 3 meses y la facturación antes se ha estado incrementando. Es decir, hago directamente toda la manifestación y posteriormente vienen los hechos. Entonces, primero, la ley, pues es un ejemplo, ¿no? La ley 1266 del año 2008 manifiesta en su artículo 12 que se me deberán comunicar previamente al reporte negativo. Segundo, de dicho reporte negativo que me aparece en Datacrédito, no se me comunicó previamente. Tercero, es evidente que se me ha vulnerado el derecho del debido proceso de defensa y contradicción. Y unas pretensiones seguidamente, entonces ya tenemos una narración pues de quién soy yo, que estoy solicitando, unos hechos, unas pretensiones. Entonces la pretensión sería eliminar y actualizar, eliminar el reporte negativo y actualizar directamente la plataforma, toda vez que, como mencioné anteriormente, se me vulneró el derecho de defensa, contradicción y debido proceso. Y ahí sí unos fundamentos de derecho, entonces copiaré el artículo 23 de la Constitución Política que me habilita a mí a hacer esa petición, copiaré la norma en mención. Entonces, es decir, si yo estoy manifestando en el hecho que se me violó el debido proceso, pues conforme a qué norma se me violó el debido proceso. Entonces podría poner, por ejemplo, ahí en ese caso el artículo 12 de esa ley 1266 del año 2008, o en el caso de las EPS, que la EPS obliga entonces a que me dé tal fármaco, ¿cierto? Porque es el derecho a mi vida que se está viendo vulnerado, que también es un derecho fundamental, entonces la norma tal. O en el caso entonces de que yo quiera desarrollar, por ejemplo, la solicitud de una prescripción de un comparendo o la caducidad de un comparendo, entonces podría el 159 del 161 del Código Nacional de Tránsito. Bueno, innumerables posibilidades de petición que se pueden desarrollar, y pongo el sustento normativo que me faculta, que me habilita a hacer ese tipo de solicitudes. Y posteriormente, si puedo, entonces también unos anexos. Anexo, por ejemplo, mi fotocopia de mi cédula. Anexo, por ejemplo, la prueba tal que valida, demuestra el hecho 1 mencionado o el hecho 2 mencionado. Puedo aportar pruebas ahí en ese documento. Y por último, entonces, notificaciones. Recibiré notificaciones en la dirección tal, pone su firma y su cédula y lo remite directamente a la entidad. Entonces, palabras más, palabras menos, me presento, señalo la entidad, quién soy yo, cómo me identifico, unos hechos, unas pretensiones, unos fundamentos de derecho, unos anexos, unas pruebas y unas notificaciones. De tal forma que la entidad sepa quién la está solicitando y a dónde se le podrá dar respuesta. Es sencillo hacerlo. ¿Qué opina usted, doctora Botero? La verdad, derecho de petición como un derecho fundamental está regulado de tal forma de que cualquier persona lo puede hacer, como le decía el doctor Guerrero. Esto lo puede hacer cualquier persona hasta un menor de edad. Cualquier persona puede acudir a cualquier entidad de manera respetuosa de hacer solicitudes,
pero en casos particulares y lo que se requiere es muy técnico, se recomienda que esté asesorado por un abogado, quien puede ayudarlo en la elaboración del documento, pero al fin y al cabo es esta persona quien realiza la solicitud. Puede darse, doctor Guerrero, que por ejemplo quien necesita hacer la solicitud de alguna entidad, digamos que es ante una EPS y en estos momentos se encuentra, digamos cualquier cosa por estas contingencias del COVID, se encuentra en una UCI, entubado, no puede ser él quien haga la solicitud, otra persona familiar la puede hacer por él. Claro, en ese caso habría que demostrar directamente el vínculo que se tiene y entrar a hacer ese tipo de solicitudes, porque la misma persona se encuentra impedida para poderlo desarrollar. Dado que es familiar, podría hacer una solicitud, ¿cierto? Y esperar pronta respuesta. O en el caso, más exactamente como estás diciendo, es un tema médico, es una persona que se encuentra entubada, está en un tratamiento médico, donde hay riesgo de pérdida de vida. Si por ejemplo la EPS entonces se negó a suministrar un medicamento, entonces yo no me voy a ir por una petición, porque entonces me van a dar 15 días hábiles de respuesta. Entonces más fácilmente me voy por una tutela. Yo, señor juez, vea, este medicamento es sumamente importante para proteger, preservar la vida y la integridad de esta persona. Como mecanismo transitorio solicito que rápidamente se tome la decisión y ordene a la EPS que se le suministre o aplique dicho medicamento. Y mucha gente ha caído en Colombia, y aquí se ha dicho muchas veces, en la tutelitis. Casi que cuando las personas quieren hablar de demanda, le van a interponer una tutela. ¿Sí? Sí. Pero es importante que exista ese alcance, que la gente conozca al menos que existe algún mecanismo para entrar a proteger sus derechos frente a las empresas públicas o privadas. Es decir, el derecho de petición constituye en últimas una gran herramienta para luchar contra cualquier entidad o para obtener una información necesaria para poder desarrollar alguna actividad o para obtener documentación. Y mucha gente que hacen peticiones que no le contestan dentro del término legal, dice, no, pues no me contestaron. Voy a hacer la tutela. No, y se quedan manicruzados. Ajá, sí. Entonces dejan vencer cualquier posibilidad de reclamación. Por ejemplo, cuando una persona quiere presentar una demanda en derecho laboral y le pasa el término, y ya hasta que vence el término de prescripción, o sea, ya no va a poder entonces presentar, entonces usted con un derecho de petición podría interrumpir esos términos, haciendo la solicitud directamente de que le paguen X o Y valor que se encuentra adeudado por esto. Por ejemplo, hace 2 años, 8 meses, finalicé un contrato laboral con ustedes y está a la hora y no me han liquidado. Entonces puede interrumpir los términos de prescripción. O sea, vea lo poderoso que es la herramienta, y esta herramienta bien empleada, sí, bien desarrollada, puede dar lugar a poder resolver un problema de la manera más rápida y económica. Porque mucha gente dice, no, eso cuál petición y qué petición, yo iré directamente a demandar. Y se desgastan en un proceso judicial y en muchos casos hasta procesos administrativos. 1, 2, 3, 4 años. Ejemplo, yo para poder solicitar la eliminación de una multa me podría ir directamente ante lo contencioso administrativo, ¿cierto? Y alegar que es que en ese procedimiento hubo caducidad y me desgasto con pasajes, con documentación, tiempo. La contratación de un abogado. La contratación de un abogado. Pero en la práctica hemos visto prosperidad de múltiples, miles y miles de casos que se eliminan las multas por caducidad con un simple derecho de petición. Usted versus una entidad grande como una Secretaría de Tránsito de Movilidad. Entonces, es una gran herramienta que bien empleada puede tener grandes resultados, evitar el desgaste judicial, evitar el desgaste administrativo de ciertas entidades y obtener prontamente la resolución del problema o la respuesta del caso en particular. Bueno, doctor Guerrero, nos hablaba usted que, por ejemplo, cuando no se contesta este derecho de petición o se contesta con evasivas, podemos acudir ante un juez constitucional, en este caso cuando es por juez de tutela, es cualquiera el que le toque conocer, para que a través de un fallo
este juez le diga a la entidad, conteste. Pero como decíamos claramente, es para que conteste el derecho de petición, porque ese es el derecho fundamental que se estaba violentando, no para que conteste como esa persona quiere escuchar. Quiere como que le contesten. Por ejemplo, la persona quiere que le contesten que sí procede la eliminación de la multa por caducidad, pero en realidad no tiene el derecho. Entonces, por ejemplo, la persona hizo una petición infundada. ¿Y qué es infundada? Hizo la petición por hacerla. O porque le escuchó por ahí, no, que es que eso tiene caducidad y no sabe qué norma ni nada, no tiene fundamento legal. Simplemente hace la solicitud y como dice la solicitud, o no se completa la solicitud o bien fundamentado, bien sustentada, la entidad tendrá que responderle. Sí. Entonces, es que la entidad me contestó que no, entonces va a tutelar. Sí, o sea, hay que tomarse el tiempo, pero decíamos, si bien es cierto, no requiere abogado, hay ciertos casos en particular que lo recomendable o aconsejable sería asesorarse bien si eso no es procedente o qué se podría solicitar adicionalmente. Porque usted, ¿qué le van a dar? Lo que usted está pidiendo. De ahí para no le van a dar más. Entonces uno solicita. Tiene que ser muy claro en la solicitud para evitar que también le contesten con evasivas. Correcto. Porque si la petición no está bien elaborada y las pretensiones no son claras, fácilmente la entidad podría decir que no sabe cómo contestar o cómo abarcar la respuesta, toda vez que la persona no fue clara en la solicitud. Entonces, si bien es cierto, lo puede hacer cualquier persona, lo recomendable es que esté asesorado por un abogado para que la petición sea tan clara que la entidad a la que va dirigida no tenga cómo evadir la respuesta. Doctor Guerrero, díganos, en su opinión, entre el derecho de petición y la acción de tutela, ¿cuál puede llegar a ser más efectivo o cuál se usa en qué caso en particular? Pues en cuanto al tema de efectividad, ambas son efectivas. Lo que pasa es que yo no puedo desgastar la administración de justicia sin haber agotado un requisito previo que sería, por ejemplo, la petición. Es decir, yo por todo no voy a ir a tutelar. Interpongo una solicitud, me la niega, si yo sigo sosteniendo que tengo el derecho y que no existe otra vía procesal oportuna, porque el artículo 86 dice que es un mecanismo residual y subsidiario, es decir, si existen otras vías, debo acudir a ellas antes de la tutela, porque si yo me voy directamente a la tutela, me van a declarar improcedente. Entonces, habría que hacer una muy buena manifestación después de la petición, decirle al juez por qué razón se aplicó posteriormente la tutela y no se fue a un procedimiento, por ejemplo, ordinario. Pero en últimas, las dos herramientas, tanto la petición como la tutela, son herramientas poderosas, importantes. Y de hecho, en el país hemos visto que hasta por vía de tutela, la gente, sobre todo con el tema de las EPS, temas de salud, la gente ha logrado grandes conquistas, salvar a familiares, personas que, me acuerdo mucho de un caso, esta persona tenía un problema cardíaco, estaban aplicando un medicamento que valía como 32 millones de pesos, y la EPS dijo, no lo cubre, ese medicamento no lo cubre, no lo vamos a dar, que la familia lo consiga, y la familia de esa persona decía, pues, ¿yo dónde lo voy a sacar 32 millones de pesos ya? Los temas de salud son temas imprevistos, hoy usted está bien, usted mañana no sabe. Entonces el juez de tutela recibió esa acción y como mecanismo transitorio inmediatamente dijo, se le aplica el medicamento. Y la EPS que le tocó, aplicarlo, so pena de multas y hasta arresto del representante legal de la entidad. Bueno, yo creo que ha quedado muy claro en qué consiste el derecho de petición, así que si ustedes también tienen dudas o inquietudes, nos pueden contactar al teléfono celular 301-322-9007 o al teléfono fijo 512-9527. Nosotros estamos ubicados como sede principal en la ciudad de Medellín, en el edificio del Café, oficina 2002. Pero también prestamos servicios a nivel país y tenemos sedes en las ciudades de Bogotá, Barranquilla, Pereira y La Dorada Caldas. Así que no duden en contactarnos porque nosotros somos sus principales aliados estratégicos en la defensa de sus legítimos intereses y derechos.